El día de hoy, nuestro primer invitado es Francisco Gavidia, Paco Gavidia para los amigos. Él va con el número 30 en la lista de Alianza para el Progreso por Lima y le damos la bienvenida. Bienvenido, Paco. Buenas noches, Luciano, es un gusto. Más aún si estamos aperturando esta sección en tus programas, conversar contigo. Te decía hace un momento, respetamos mucho tu trayectoria profesional, intelectual y tus aportes al país. Y ahora, cuando más se requiere que las mentes más preclaras puedan de alguna manera alumbrar el rumbo que hay que tener en una época de tanta confusión, de tanta incertidumbre y de tanto dolor, ¿no? No recuerdo una época ni he revisado una historia tan dura como la que vivimos ahora, Luciano. Muchas gracias por tus palabras, Paco. Sin duda pasamos un momento difícil y es importante que quienes van al Congreso tengan una visión social, una visión de rescate también de la situación en que estamos, propuestas vinculadas a la salud, vinculadas a la educación, a la niñez. Y yo sé que son temas que a ti te preocupan bastante y que siempre, además de estado vinculado tú al trabajo social, hasta donde yo recuerdo en muchas oportunidades, también vinculado al tema de las bibliotecas, de la educación, de los niños, por lo que esa trayectoria te avala en este momento. Entre tus propuestas al Congreso, ¿qué propuesta tienes vinculada con el tema de la educación o con el tema de la juventud? Sí, Luciano, gracias por tus palabras también. Somos gestores de políticas sociales y de programas, felizmente muchos de ellos exitosos, si no es una vanagloria excesiva, que queremos no replicar, pero sí llevar como soluciones en el campo de la salud, de la educación y otros al país. Concretamente, en el tema de salud, estamos interesados en replicar un buen modelo público-privado que se instaló en Lima con éxito y en muchos lugares del Perú, que es el modelo de los hospitales móviles. Este modelo, Luciano, como tú también debes conocerlo y muchísimas personas tuvieron beneficios de usar el modelo de hospitales móviles que implementó la Municipalidad de Lima, es necesario en esta época, porque si los hospitales convencionales han visto rebasadas sus capacidades, necesitamos sistemas flexibles, modulares que se expandan rápidamente, se desplacen rápidamente a donde hay demandas urgentes de salud y se establezcan allí donde la población tiene urgencias. Estos hospitales, recordemos que dieron 80 millones de atenciones, sin colas, con tarifas sociales, accesibles para los sectores menos pudientes de la comunidad y también los sectores medios que no encontraron en los seguros públicos la atención que requerían. Entonces, hospitales móviles como una experiencia que vale la pena replicar, y yo no sé por qué desde el centro de la autoridad de salud en el país no buscan estos modelos que ya han sido probados. Hospitales móviles es de baja inversión, Luciano, de muy baja inversión, de rápida implementación. Un hospital convencional te toma 3 o 4 años construirlo. Estos hospitales que se instalan en espacios públicos, ¿no es cierto?, se instalan en 2 meses, Luciano. Ahora, Paco, uno de los grandes problemas es el costo de las medicinas, ¿no? Más aún en este momento de crisis, en este momento en que la economía también está tan golpeada, habría que legislar en favor de los sectores menos favorecidos, viendo la manera de facilitarles el acceso a una medicina barata, económica. Al respecto he visto que hay algo en tus propuestas. Sí, desde el inicio de esta crisis, en marzo, estuvimos abocados a entender el problema y buscar soluciones. Uno de los problemas que no es nuevo en el país es el acceso de la población a los medicamentos. Curiosamente, en el Perú, contra todo sentido común y contra toda buena política pública de medicamentos, los medicamentos genéricos no son de atención y de
prioridad para el Estado ni para las farmacias privadas que venden los medicamentos. Los medicamentos genéricos, imagínate, esta citromicina cuesta como uno. El mismo medicamento en marca cuesta como 15 o 20 veces más cuesta el medicamento de marca que el medicamento genérico. Y así por el estilo. De manera que tenemos que hacer que el Estado recupere, restablezca su papel de trabajar por la vida de la gente. El mercado de medicamentos, desgraciadamente, está muy concentrado. Una sola empresa controla el 85% de la distribución de los medicamentos en las farmacias, y esto realmente es peligroso también, es una amenaza para la propia salud pública. Ahora, hubo ya algún intento de legislar sobre el tema de los medicamentos genéricos, pero ahí también está este problema de esta suerte de monopolio que hay en el tema de las farmacias, ¿no? Y a veces incluso una concertación en los precios. Ahí sería muy importante la labor de un legislador comprometido con la salud de la población para que pueda trabajar en ese sentido. Sí, pues los medicamentos son mercancías donde puede haber negocios y hay utilidades, y eso es razonable, pero también son bienes sociales, esenciales. O sea, el medicamento es un asunto de vida o muerte, literalmente es un asunto de vida o muerte, y hay gente que se muere porque no tiene medicamentos. O los seguros, hablo de las farmacias públicas, de salud, MINSA, no tienen los medicamentos necesarios porque son farmacias desabastecidas en un 70%. Pese, Luciano, aquí hay presupuesto. Hay compra del Estado de medicamentos al año de 2.000 millones de soles, pero esas farmacias están desabastecidas. Ahí hay situaciones de ineficiencia en la gestión y de corrupción, hay que decirlo claramente. Esas farmacias públicas deberían proveer los medicamentos que la gente necesita. Entonces la gente con su receta, ¿no?, después de haber hecho colas y colas para tener una consulta, hablo de las consultas externas, va a la farmacia pública, no tiene el medicamento, va a la farmacia privada y ahí encuentra los medicamentos de marca realmente inaccesibles. Ese es el circuito del dolor, de la salud y la falta de medicamentos en el Perú. Tiene que haber cambios ahí. Hubieron, como tú dices, intentos de restablecer este tema a una posición razonable, que en otros países de América Latina se ha dado, pero han pasado 20 años, imagínate, 20 años de esos intentos en el Congreso de una norma y esta se postergaba, en fin. Únicamente las farmacias privadas están obligadas a proveer 30 tipos de medicamentos y el petitorio nacional de medicamentos principales, esenciales, son 900 medicamentos. O sea, tú estás hablando de menos del 5% de medicamentos que son obligatorios de su venta, de su provisión en la farmacia privada. Y un dato más, en el mundo, el 90% de todos los medicamentos conocidos ya se fabrican como genéricos, o sea, el 90%. Y en Estados Unidos, nos decía la información, que las recetas, mira, pese a que allá hay seguros, que las recetas se atienden en un 80% de medicamentos genéricos. Es algo realmente increíble. Y acá ocurre en nuestro Perú porque tenemos autoridades pusilánimes que no cumplen con su tarea esencial, que es defender la vida de las personas en general, y porque también nuestros ciudadanos no se ponen de pie y reclaman enérgicamente una situación como esta. Esto no es estatismo, esto no es colectivismo, esto es hacer que la gente cure su enfermedad y salve su vida, ¿no? Que lo tienen todos los países. Claro, que es un derecho fundamental, el derecho a la salud, ¿no?, que tiene la gente y que el Estado debe proteger. Ahora, hay otro tema, yo recuerdo en tu trayectoria vasta como funcionario, en un momento hiciste una gran colecta de libros y se establecieron muchas bibliotecas gracias a tu gestión, pero ahora hay un tema que va más allá del libro, que es el tema de la educación digital, ¿no? Hemos visto cómo ahora en la pandemia hubo un serio problema con las famosas tablets, e incluso hay muchas partes del país donde si llegan las tablets no hay internet, es decir, va a ser muy complicado, o hay un internet muy caro, muy costoso, o no hay fibra óptica, o no hay internet satelital. ¿Se puede legislar algo sobre esto? ¿Tienes una idea sobre cómo mejorar las condiciones del acceso universal al internet? Bueno, Luciano, tú que eres un especialista, un gestor de las políticas educativas y culturales, estás muy bien informado de que ahora hablar de educación es hablar de educación digital. El año pasado, recordemos, todo el año
teóricamente ha habido clases virtuales para los alumnos de los colegios y las universidades. La pregunta es, ¿cómo pudieron desarrollar sus clases virtuales si en Lima los alumnos, en Lima nada más, solamente el 60% de los hogares tiene conexión en sus hogares de Internet? O sea, hay un 40%, 4 de 10 hogares en Lima que no tienen Internet. En consecuencia, podemos advertir rápidamente, y hemos conversado con gente que vive allá en los asentamientos humanos, que ha sido un año perdido, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber, tú lo has dicho, una política rápida, ¿no? Esto no requiere más que decisiones. Uno, de subvencionar el costo del Internet en los hogares pobres. Estamos hablando de 600.000 en Lima y de 2,5 millones en el Perú, que deben haber crecido obviamente por la crisis, ¿no? Ahora ya tenemos 35% de pobreza, imagínate. Entonces tiene que haber una subvención inmediata. Si ha habido dinero para la gran reactivación económica, ¿no es cierto? 60.000 millones de soles el año pasado, ¿no es cierto? Mucho de ese dinero lo tomaron las grandes empresas. Habría que ver qué gasto hicieron en la reactivación. ¿Por qué no reactivar la educación? Esa es una inversión neta, evitar de que la gente deje de estudiar, como ha ocurrido el año que ha pasado, y probablemente ocurra este año. La ineficiencia del gobierno anterior, que desgraciadamente carga este gobierno todavía, es pasmosa, es terrible. En estas materias, estamos hablando de subvención a hogares pobres para que se eduquen, ojo, para que el derecho fundamental a la educación se materialice. Y en segundo lugar, la tarifa plana, que como tú dices, también es posible poner en marcha. Chile tiene tarifas planas, ¿no es cierto? Y no tenemos acá porque yo me imagino que no hay la decisión del presidente de indicar a su ministro negociar con las operadoras de Internet y decirle, bueno, vamos a hablar esto, tenemos necesidad de hacer esto, de establecer una tarifa muy económica, obviamente para hogares de ciertas características y zonas de ciertas características, y hablemos de la sierra claramente, donde el problema sí es más complicado. En el campo, en el área rural, sí la cosa es compleja y tiene que haber Internet satelital. Pero en fin, esa es la tarea que tiene que hacer el gobierno, los gobiernos, quien fuera, y resolver el problema, ¿no? Entonces ahí tenemos esa propuesta ya de preocuparnos para que los hogares accedan a Internet y como tú dices, que estos planes de la fibra óptica, los planes de expansión a 6 años, así estaban planteados algunos, o a 10 años se corten a 2 años, porque esta pandemia se proyecta a un mediano plazo, ¿no? Es muy incierto lo que puede ocurrir en 2022, 2023, realmente, así como vamos con las vacunas, y entonces no hay claridad sobre esto, hay que estar preparado para un ciclo relativamente largo de crisis pandémica. La OMS decía, quizá se ha abierto un ciclo de crisis y hay que arreglar nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida a esta nueva realidad. El tema del Internet es una emergencia, es una urgencia en el país. Paco, estaba pensando también en que siempre te has caracterizado por un aspecto muy humano, ¿no? Y estás hablando de la salud, de la educación. En el tema de la discapacidad de las personas con habilidades diferentes, ¿qué propuesta tienes o cuál es tu visión de este tema? Sí, efectivamente, tenemos la preocupación, ya lo hicimos también en la gestión local, programa de deporte inclusivo, por ejemplo, que permitió de que ahí trabajáramos con jóvenes y niños en actividad deportiva, un deporte adaptado, deportes adaptados se llamaba el programa precisamente que desarrollamos, promoviendo la actividad deportiva, incluyendo a ese sector de peruanos en la vida social. Estamos proponiendo promover espacios públicos y parques inclusivos. El parque es un espacio de recreación, de aprendizaje, de integración social, el espacio público, el parque. Tenemos que darle un mayor valor a esos espacios y a esos parques. Y obviamente este sistema de parques inclusivos, con dispositivos y hecho precisamente para recibir a jóvenes y niños de muchas discapacidades y también a sus padres, obviamente, para poder desarrollar actividades de educación, recreación y esparcimiento y aprendizaje.
En eso estamos pensando, en soluciones concretas, por supuesto. La problemática del discapacitado, las personas con habilidades diferentes, es más grande. Necesitamos que esa subvención, que es de 150 soles cada 2 meses a la gente más necesitada, a los hogares pobres con personas con discapacidad en el hogar, se incremente, pues no, 150 soles, imagínate. Ahí tiene que haber una atención prioritaria del Estado, ¿no? Necesitamos, queramos o no, más Estado en épocas de crisis, ¿no? No menos Estado, más Estado. No me refiero al tamaño, sino al rol que tenga que jugar en la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Perfecto, me parece interesante esta preocupación y es muy importante llevar una visión así humana al Congreso y a la política. Para ir concluyendo nuestra entrevista, Paco, yo te quiero plantear un compromiso. Yo sé que tú eres un hombre pro vida, un defensor del niño por nacer, y quiero que ahora ante nuestros seguidores asumas ese compromiso a defender la vida del niño una vez que estés elegido, como esperamos que sea, porque es importante que haya gente como tú en el Congreso. ¿Cuál es tu posición respecto a leyes como la liberación del aborto? Lo he dicho de manera muy clara. Yo no estoy de acuerdo, respetando otras posiciones, pero no estoy de acuerdo con una política liberal en materia de la vida y del aborto, ¿no? Hay razones suficientes, ¿no? Filosóficas, de principios, pero la vida ahí donde se gesta, ¿no? Tiene que ser respetada en todos sus sentidos, ¿no? La vida allí donde se gesta la vida humana, ¿no es cierto?, tiene que ser valorada, respetada en todos sus sentidos, en el más amplio sentido, ¿no? Y la vida empieza desde la concepción, ¿sí? De manera que ese compromiso existe de mi parte, por supuesto, y tendremos que seguir encarando también esos desafíos que tiene el país, ¿no? En estas materias tan sensibles, de qué manera también encontramos tolerancia sin renunciar a los principios y encontrar unidad a pesar de las diferencias, ¿no? Ese es un desafío, claro, pero que es necesario para tener un país unido. Y seguramente algunos temas y algunas definiciones de política habría que hacerlas en su momento, ¿no? Hoy lo que necesitamos es frenar la pandemia, el dolor y la muerte. Ahí hemos hecho algunas propuestas también en relación a este tema, Luciano, pero tenemos un gobierno, pese a que no estamos en la onda de hacer cargamontón sobre el gobierno, tenemos autoridades que no escuchan. No solamente son ciegas porque no ven la característica de esta crisis, no la vieron nunca desde marzo o febrero del año pasado, no vieron la magnitud de este problema, por lo tanto su tratamiento fue muy poco sustantivo, digo. Entonces, ahí hemos planteado temas respecto al oxígeno, y el tema es gravísimo ahora, ¿no? Las Fuerzas Armadas deben comprometerse a planificar, a distribuir y a controlar el tema del oxígeno. Mire, se ha dejado a que las cosas se den como se den, que el mercado lo resuelva todo, a ver quién produce oxígeno y quién lo vende a su manera, ¿no es cierto? Y no, necesitamos que las Fuerzas Armadas puedan volcar su capacidad logística y planeamiento a este tema, a los 40 o 50 puntos de producción de oxígeno, alinearlos. O sea, alinearlos en el sentido, o sea, no ponerlo bajo control, sino alinear. Alinear significa conocer la producción de cada uno y de alguna manera facilitar la distribución de ese recurso apreciado en el país. Y eso significa también participar de manera directa en la parte logística. No se ha hecho nada de ello. Hay por lo menos 100 toneladas diarias de falta de oxígeno. Entonces la gente está muriendo por falta de oxígeno. Es el primer país en el mundo con los niveles de muertos por falta de oxígeno. Y se ha hecho poco. Recién ayer se anuncia la importación de oxígeno. Ayer. Este problema lo tenemos desde junio, cuando ya murieron gente por falta de oxígeno. ¿Qué se hizo estos meses? No se instalaron las plantas, no se dispuso un plan que permitiera atender el oxígeno en 500, en 800, en 1000 toneladas diarias si era necesario. ¿No
¿no es cierto? Pero desgraciadamente eso no se ha hecho. La tarea ha sido muy mediocre, muy mal hecha, y esperamos que esto cambie, ¿no? Eso es, disculpa, me estoy extendiendo. No, mira, Paco, esto empezó en el año pasado, en marzo, ya va a ser casi un año, y pareciera que no hemos aprendido nada, y estamos volviendo a ver la misma película de terror, como digo siempre, ¿no? Otra vez está empezando igual, y lamentablemente esta película cuesta muchas vidas de peruanos por la improvisación y por la falta de previsión. Paco, yo te agradezco mucho tu presencia, te deseo la mejor de las suertes en esta contienda electoral. Espero que quienes voten por el partido que representas eh, pongan la mirada en tus propuestas y en tu capacidad y en tu honestidad reconocida siempre y en tu disposición para servir al prójimo, que también quienes te conocemos tantos años sabemos que eso es así. Te deseo lo mejor, Paco, y te agradezco mucho por haber estado hoy en nuestro programa. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en el vuelo de la abeja. Muchas gracias. Paco Gavidia. Marca las 2A y escribe el 30.